mañana con 33 minutos. Como lo habíamos anunciado ya, se encuentra en nuestro segmento de entrevistas del día de hoy acompañándonos Jorge García. Él es subdirector del INEC para hablar sobre este tema de proyecciones poblacionales. Muy buenos días. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Noticias 7. Gracias por la invitación y por la posibilidad de comunicarnos con la ciudadanía y contarles un poco lo que está haciendo el instituto. Bien, hace algunos días, la semana pasada, tuvimos nuevos datos que se han revelado desde el INEC, desde este censo que se realizó en 2022. Y uno de los datos que más ha llamado la atención es sobre el incremento de adultos mayores de aquí al 2050, entendería que es así, 2050 si me corrige, 2050. Cuéntenos un poco más sobre estas cifras que se están revelando de a poco. Le cuento en poquito tiempo de dónde parte la información, porque es relevante incluso para la pregunta que seguramente me harán al final. El dato viene de la conciliación demográfica, de la estimación de proyecciones. Es un ejercicio independiente del Censo de Población y de Vivienda, que lo que hace es recoger la información histórica que tiene el país referente a tres componentes principales: fecundidad, entiéndase nacimientos; mortalidad, entiéndase muertes; y migración, entiéndase las personas que entran o salen del territorio para quedarse fuera o quedarse dentro. Esta información histórica, que parte del año 1950 y toma como último punto el censo de población del año 2022, nos llega a confirmar aquellas cuestiones que ya fueron de alguna manera expuestas por el Censo Nacional del 2022. La primera cuestión es que estamos envejeciendo. Tenemos un país que está transitando hacia una población mucho más grande, que tiene estimado que al 2050 llegaremos a una edad promedio cercana a los 40 años, que también se ve en el censo de población, que los nacimientos no solamente están disminuyendo en proporción respecto a la población total, sino que también están disminuyendo en número. Y también nos muestra esta proyección, y el censo de población también lo dice, estamos pasando por una segunda ola migratoria, quizás del tamaño similar a la que tuvimos en el año 1999-2000, de los registros que tienen buena calidad, ¿no? Porque de alguna manera no existe información sobre la migración de los años 60, que entendemos que también fue un proceso migratorio importante. Pero ustedes también hablaban de que ha incrementado la cifra de asesinatos intencionales, de los homicidios. Mi duda aquí es, ¿la población envejece más que nada porque nacen cada vez menos niños o porque efectivamente la violencia está cobrando la vida de personas, sobre todo jóvenes? Le cambio un poquito el argumento, pero llegamos a la misma conclusión. En años anteriores nacía una gran cantidad de personas, esas personas están envejeciendo y los nuevos nacimientos no son tan grandes como los que tuvimos en años anteriores. Es decir, las personas ya no quieren tener bebés. Se podría resumir. Esa es la causa principal. El menor número de nacimientos hace que la estructura demográfica cambie. Pero el envejecimiento es porque ya nacimos en los años 60, 70, 80 y estamos de alguna manera creciendo. Y sobre ese tema, justo con lo que dices, Andrea, también, entonces, ¿podemos hablar de que hay también menos matrimonios en el Ecuador? Existe menos compromiso o menos intención de relacionarse con el matrimonio. Y las mujeres, de manera soberana, que ya lo dijimos en el censo, cuando presentamos el censo, están posponiendo el nacimiento de su primer hijo, lo están teniendo a una edad un poco más grande, y esto tiene una consecuencia inmediata, directa, que es el hecho de que esa ventana para tener hijos se hace más corta y por lo tanto tienen menos niños. Los hogares se achican y ahí viene todo este proceso que se está viendo con las proyecciones y con el censo de población. ¿Cuál es la edad promedio ahora para tener hijos? Estamos aproximadamente entre los 27 y 28 años en el caso de las mujeres, 4 años mucho más altos de lo que teníamos en las décadas anteriores, y esos cambios evidentemente tienen un impacto. Esa situación que muestra la demografía debe llevarnos como país a tomar decisiones distintas o a prepararnos para tomar decisiones distintas. Una población un poco más grande o envejecida debe ya hacernos pensar en un país ligeramente distinto, ¿no? Claro. Pensar, por ejemplo, qué vamos a hacer con cuestiones relacionadas con la salud, enfocada ya en los adultos mayores, la salud mental o el envejecimiento activo, el envejecimiento saludable, o prepararnos para la muerte digna. ¿Qué vamos a hacer con el empleo?
Ahora la gran preocupación es el empleo joven, porque ahí está la mayor cantidad de población, pero en algunos años esa población estará en los 30, en los 40 años, que precisamente son las edades que ahora consideramos que son complejas para la reinserción laboral. Habrá que tener una mirada distinta. Y lo más importante, bueno, no lo más importante, quizás lo políticamente más difícil será repensar la seguridad social enfocada en el sistema de pensiones. Claro. Cuando potencialmente, porque no todos los adultos mayores acceden al sistema de pensiones, cuando potencialmente tengamos un incremento de los beneficiarios y se acorte el tamaño de las personas que van a ser aportantes. Pero en el tema inmobiliario también esto nos dice mucho, es decir, antes estábamos acostumbrados a casas grandes porque eran familias numerosas, con muchos hijos, pero en cambio ahora, por lo que usted nos dice, es cada vez menos, es decir, ya no se necesita tener una casa de 2, 3 pisos, la gente en un departamento con 1 o 2 habitaciones puede tener su vida, eso también nos indican las cifras. Efecto que ya lo estamos viendo, ¿no? Que ya lo mostró el Censo de Población del año 2022. Hogares más chicos, demandas más pequeñas, un incremento de los hogares unipersonales o de 2 personas, adultos mayores que están viviendo solos o que tienen una mascota como compañía, que se refleja no solamente en el tamaño de la unidad de vivienda, sino también ya en algunas prácticas comerciales. Ahora es más común mirar algunas publicidades que hablan de la posibilidad en esas viviendas tener a la mascota, en el tema de jardines, terrazas. Y algo que para nosotros es muy significativo, ¿no? A los que miramos las cifras. Algunos supermercados han comenzado a abrir espacios exclusivos para materiales, alimentos, juguetes para mascotas, que se han convertido ya en un elemento principal de sus áreas comerciales. Es decir que decrece la cifra de nacimientos, pero la gente cada vez adquiere más mascotas. Son dos cosas como independientes, pero evidentemente el número de nacimientos y el número de niños que nacen y la proporción respecto a la población total viene decreciendo. Y eso es lo que... pero la gente prefiere tener un perro, y un gato, también un estamos incorporando miembros no humanos al hogar. Bien, ahora voy a dejar por un momento esas cifras interesantes, sobre todo para saber la política pública que se debe aplicar de aquí en los siguientes años, para irme a la Asamblea Nacional. La semana pasada se aprobó una resolución para poder fiscalizar el censo que se realizó en 2022 y ellos han dicho que les llama la atención, cuestionan algunas cifras del censo y me han notado algunas que ya se han dicho dentro de la comisión que está por fiscalizar el censo. Ellos dicen, en el 2021 había 4.8% de afroecuatorianos. En el 2010, 7.2%. Y ahora en el 2022, vuelve al 4.7%. Ellos dicen que hay una inconsistencia de datos ahí. ¿Cuál es la respuesta respecto del censo que se ha realizado? Me voy a salir 2 segunditos de su pregunta para darle un dato que es como bisagra, ¿no?, entre los resultados del censo y las potenciales críticas que podrían tener algunos miembros de la comisión que está pidiendo la fiscalización del censo de población. La proyección de población que estima que en el año 2022 somos 17.7 millones frente al conteo real del censo de población que está asignado en 16.94, marca una diferencia que se conoce como la omisión censal. La omisión censal está calculada como la diferencia entre estos dos números que son independientes y se marca en 4.2%. Con eso se garantiza que el censo tiene buena calidad. Es decir, solo para entenderlo, en el 2022 éramos 16.938 personas en el Ecuador y la proyección es 17.700.000. ¿La proyección hacia cuánto? La población contada por el censo de población a el año 2022 es 16.94. La proyectada, es decir, la que debimos haber contado, es 17.7. Hay una diferencia que viene de estos dos instrumentos distintos que se conoce como la omisión censal. Esa omisión censal es de 4.2%. Es decir, no somos 17,7 millones, que es lo que ahorita la gente tenía dudas, parecía que se había rectificado por parte del INEC. No, eso sí, continúa. No ha sido rectificado, son dos cifras independientes que dan cuenta del dato de la omisión censal, que es 4.2, y este valor se encuentra en los parámetros adecuados para un censo de población. Con eso quitamos un poco la preocupación, aunque no quitaremos los comentarios que tiene la comisión a ese respecto. Por el otro lado, el tema de las cifras afro, en el año 2010 tenemos un conteo que responde a una consulta relacionada con la
propia identificación de las personas. Es decir, uno, de manera autónoma, se describe como mestizo, como afroecuatoriano, como indígena, etc. Ahí el 4.8 de las personas dijeron yo soy afroecuatoriano. En realidad, afroecuatoriano, negro o mulato. En el año 2022, con esa misma pregunta, cerca del 5%, es decir, un número similar, respondieron que son afroecuatorianos negros o montubios. Y la cifra que incrementa es la del año 2010, donde en realidad tuvimos el 7.2 personas que de manera autónoma se declararon de esa manera. Era la misma pregunta para los 3 años, la 2001, 2010, la misma pregunta, lo cual nos lleva a la conclusión de que eso no está explicado por factores demográficos. No pudieron haber nacido una proporción tan grande de personas que se declaren de esa manera entre el año 2001 y el año 2010. Y tampoco podemos justificar por cuestiones demográficas la disminución entre el año 2010 y el año 2022. Pero a mí no me queda claro Lo que nos queda ahí como conclusión es que las personas de manera autónoma han decidido clasificarse de una manera distinta. Pero eso es porque entonces, quizás para el 2010, y cuando hubo este incremento del porcentaje, hubo personas que se autoidentificaron como afroecuatorianos y no lo eran, o al contrario, ahora hoy en día prefieren llamarse mestizos antes que afroecuatorianos. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Ahí aparecen algunas hipótesis, ¿no?, que quizás pueden ser molestas para algunas personas, y es el hecho de que nosotros como individuos estamos cambiando nuestra forma de identificarnos, que esa identificación étnica no es tan firme como parecería ser. Quizás quienes estamos en el mundo mestizo lo entendemos más fácil, porque cuando nos dijeron que blanco era una categoría inconveniente, nosotros simplemente migramos a la categoría mestizo. O cuando apareció la categoría montubio con la Constitución del 2008, algunas personas dijeron ya no soy mestizo, sino que ahora soy montubio como mi cultura me marca. Y eso parecería ser que es lo que está sucediendo entre el año 2001, 2010 y 2022, porque las cifras son perfectamente coherentes entre el año 2001 y el año 2010 y con todas las encuestas intercensales. Y el dato que parecería típico, pero que recoge la realidad de ese momento, es el del año 2010. Bien, ¿qué decirles entonces a esta comisión que va a fiscalizar el censo? Hemos puesto solo un ejemplo, digamos, de estas cifras que ellos dicen tendrían inconsistencias. O sea, no sé qué les podríamos decir, que nos parece perfecto que ellos hagan su trabajo, entendemos que es parte de su competencia y de la tarea que tiene que hacer un asambleísta electo, y el instituto está encantado de contarles, explicarles y volverles a explicar el tema técnico, porque ya esta fiscalización se dio en la asamblea anterior con algunos de los asambleístas que están en esta comisión, y que quizás deben disculparnos si no hacemos algunos comentarios sobre las opiniones, porque no tenemos opinión sobre sus opiniones. Pero ellos también dicen que, por ejemplo, los censistas, a ellos se les vulneraron sus derechos, se los puso en peligro, pero que además dicen que fue un error haber hecho un censo con población movilizada fueron 4 meses, 5 meses me parece, de censo, y no en un solo día como estábamos acostumbrados. ¿Qué responden a eso? Lo habíamos explicado ya de manera anterior, ¿no? Sí. O sea, las metodologías censales son distintas y son válidos los censos extendidos o los censos en un solo día. La tradición ecuatoriana ha sido hacer el censo en un solo día. Sin embargo, ha habido censos intermedios que han sido un poco más extensos, como el censo de Galápagos, el censo de la Concordia, que fueron hechos en años anteriores. Y que la decisión, que también les hemos explicado, de hacer en un periodo extendido, se basa principalmente en la pandemia, que en ese momento era algo importante, el tema de la seguridad sanitaria, que ahora nos olvidamos parece, el tema de la seguridad, que lo veíamos quizás en un nivel un poco más bajo, no en el tamaño que nos tocó enfrentar, y algo que es completamente connatural, el hecho de que ahora hay menos estudiantes secundarios en proporción para poder enfrentar ese día de levantamiento, cosa que le hemos conversado largamente al inicio del ejercicio. Y algo que quizás no lo comentamos, pero que es un hecho real, que también el país ha pasado por varios momentos políticos complejos, y la posibilidad de acercarnos con un censo en un día a un levantamiento indígena simplemente mata el censo de población, y eso no lo podemos de alguna manera programar.
al menos cosas como la de octubre del 19 o julio del 2022. Sí. Bien, nos queda corto el tiempo para seguir hablando de estas cifras tan interesantes. Muchísimas gracias nuevamente por su presencia aquí en Noticias 7. Gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos informarle a la ciudadanía. Bien, conversábamos con Jorge García, subdirector del INIC.